Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video especial en conmemoración del Día del Libro, que es mañana, domingo 23, hoy es sábado 22. Y quería compartirles algunas frases y reflexiones sobre la idea de un mundo sin libros, ya que hoy está tan vigente la idea de que leer literatura es inútil, es algo que no se debería hacer porque no es productivo. Recordemos que vimos ese tema cuando hice el unboxing de este libro, La utilidad de lo inútil, y me vino a la mente algunos libros como esta. Bueno, a veces le dicen que es una trilogía, pero no son una trilogía propiamente tal, pero sí comparten ciertas ideas. Y aquí, de alguna manera u otra, se eliminan libros o se sacan del alcance de las personas para evitar que reflexionen, para evitar que piensen y así mantener controlada la población, ya que eso es lo que comparten estas novelas. Son gobiernos totalitaristas que buscan el control. Y una de las medidas es la eliminación de los libros o cambiar su contenido. El asunto es muy interesante. Bien, vamos a partir por la que tiene la idea más potente sobre los libros, que es Fahrenheit 451. Yo le digo 451. Pero en esta novela, Bradbury imaginó son todas distopías, un mundo futuro donde los bomberos no apagan incendios, sino que expulsan fuego por sus mangueras. ¿Para qué? Para quemar libros. ¿Por qué? Porque están prohibidos. Y hay unos fragmentos geniales. Este trozo es genial de Fahrenheit, porque aquí está hablando. El protagonista es un bombero, es uno de los bomberos que quema libros y está hablando con un compañero. Y este compañero le dice: debes comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o se rebelen. Pregúntate, ¿qué quiere esta nación por encima de todo? Las personas quieren ser felices, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No los mantenemos en una perpetua acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. ¿Se fijan? Placer, emociones fuertes, diversión, que la gente no piense, no reflexione. ¿Por qué? Aquí lo dice: no podemos permitir que nuestras minorías se alteren. Control. Y el bombero que le está hablando al protagonista sigue, dice: a la gente de color no le gusta el negrito Sambo, quemémoslo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, quemémoslo. ¿Alguien escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón? ¿Los fabricantes de cigarrillo protestan? Quememos el libro. Serenidad, Montag. Paz, Montag. Libérate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. Montag es el protagonista. Quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante, el fuego es limpio. Me encanta esa frase. Bueno, esa es la mentalidad. Que la gente ni siquiera tenga un poco de angustia por algún tema que lo haga reflexionar, que lo haga sentir en contradicción. Y dice así, sigue este bombero que está dándole un sermón a Montag, al protagonista, y le dice: no se puede construir una casa sin clavos ni madera. Esto es genial, dice: no se puede construir una casa sin clavos ni madera. Es decir, la gente no puede generar ideas sin libros, sin reflexión. Ahí están los clavos y la madera. Si no quieres que se construya esa casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, pues le preocuparás. Enséñale solo uno. O mejor aún, no le muestres ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra.
Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, que lo sea, pero sobre todo que la gente no se preocupe por ello. Paz, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares. O los nombres de las capitales de estado. O cuánto maíz produjo Iowa en el año pasado. Atibórrala de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, qué maravilloso Bradbury, pero es que esto es lo que está pasando ahora. Entonces tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada, como filosofía o sociología, para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se llega a la melancolía. ¡Qué brillante! ¿Les pasa algo con esto? Cuando dice, atibórrala... No, aquí está. Cuando dice, dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares. Se me hace a TikTok. O cuando dice, atibórrala de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. La hipercomunicación que hay hoy en día, la avalancha de información que nos bombardean, con la que nos bombardean cada día. Es brutal, brutal. El internet se ocupa para eso totalmente. Y lo importante nunca lo vemos. Y ya Bradbury lo veía en su momento. Lo que realmente importa, Montag, le dice el bombero, es que recuerdes que tú y yo y los demás somos los guardianes de la felicidad, los payasos del pueblo. Nos enfrentamos a la pequeña marea de quienes desean que todos se sientan desdichados, con teorías y pensamientos contradictorios. Son nuestros dedos los que sostienen con fuerza el dique. Hay que aguantar firme, no permitir que el torrente de melancolía y la funesta filosofía ahoguen nuestro mundo. No, un aplauso para Bradbury. Muchos se quejan de la narrativa de Fahrenheit 451, pero qué potentes ideas, qué potencia. No. Por eso yo quiero... Muchos me dicen, Ricardo, déjate de recomendar este libro, y este libro, y este libro, porque están muy repetidos. Y ustedes no saben la cantidad de gente que me dice, gracias, no lo había leído, gracias por recomendármelo. Aún hay mucha gente que ni siquiera ha leído a Fahrenheit. Ni siquiera lo han leído. Y me parece hoy en día brutal. Otro ejemplo, en 1984 pasa algo genial. Intentan limitar el pensamiento de las personas, además de manipular la historia. Y aquí hay un personaje que se encarga de hacer un diccionario, nuevo diccionario de la palabra. Y es genial lo que le dice al protagonista, a Winston Smith. Winston Smith es el protagonista de 1984. Y este compañero de él le dice, la destrucción de palabras es muy hermosa, por supuesto. Lo que más sobran son verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir, y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Al fin y al cabo, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Cualquier palabra incluye a su contraria. Fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno. Si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve malo? No bueno. Es igual, incluso mejor, porque es exactamente lo contrario, mientras que la otra no lo es. O, si lo que quieres es reforzar la palabra bueno, ¿para qué queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles como excelente, espléndido y otras parecidas? Más bueno, ¿ya significa eso? O doble más bueno, si quieres algo aún más claro. Por supuesto que ya usamos todas esas formas, pero en la versión final de la nueva lengua serán las únicas. Al final, todo el concepto de la bondad se limitará a 6 palabras, en realidad una sola. Esto es brillante por parte de Orwell, porque es justamente nuestra capacidad de expresión lo que nos define también como seres humanos. Hay mucho dentro de nosotros y
No hay una sola palabra que pueda expresar una misma cosa. Todas tienen, a pesar de ser sinónimos, todas tienen matices diferentes, expresan cosas diferentes. Quizá la línea es muy delgada entre sinónimos, pero aún así hay una expresión distinta. La idea de Orwell es que la gente piense menos y tenga menor capacidad de expresarse y de reflexionar. Por eso se está creando este nuevo diccionario, la nueva lengua o la neolengua. Se me puso muy oscuro el día, no sé por qué está tan nublado, parece de noche. Yo creo que voy a tener que seguir grabando mañana, pero antes voy a leer otro trocito de 1984 que me gusta mucho. Y dice: ¿no ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. Es la 11ª edición, ya casi lo hemos conseguido, pero el proceso tendrá que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. Esto es brutal. Esto es a sangre fría. Orwell lo lanzó a sangre fría. Esto es una verdad tremenda. Tremenda, especialmente hoy en día, en que se cree que la literatura y leer es inútil. Toda literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirán únicamente en versiones en nueva lengua, no solo convertidas en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que eran antes. Incluso la literatura del partido cambiará. ¿Cómo vas a decir la libertad es la esclavitud si el concepto de libertad ha dejado de existir? El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal como lo entendemos hoy. La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. Ni siquiera... Esto es mejor que quemar libros. Esto es mejor que lo que está haciendo el gobierno totalitarista de Bradbury. Porque no desaparecen los libros a la fuerza, sino que cambian el lenguaje para que los libros no digan nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se puede manipular a la gente? Esto es brillante. A ver, la otra gran distopía es Un Mundo Feliz. Todos la conocemos. Bueno, siempre hay alguien que no la ha leído, como les decía. Pero en Un Mundo Feliz, como les decía, es el condicionamiento, lo que utiliza este gobierno totalitarista para el control de la gente. Y desde pequeños a los niños se les condiciona. Por ejemplo, esto me parece un poco fuerte leerlo. De verdad lo leo y me parece fuerte. Lamento colocar mi libro siempre un poco inclinado. Lo que pasa es que si lo coloco así, a mí me cuesta leer así, porque estoy al lado del trípode. Pero si lo pongo así, ahí yo puedo ver bien. Porque no puedo ponerme detrás del trípode por un asunto de espacio. Así que lamento a los que van leyendo conmigo, pero me cuesta. Entonces les decía, por ejemplo aquí, en el capítulo 2 de Un Mundo Feliz, estamos en la guardería infantil. Sala de condicionamiento neopavloviano. Les voy a explicar un poco la dinámica para no leérselas. Colocan libros y flores y niños. Entonces los niños van a los libros y a las flores y cuando van a llegar ahí les colocan algo que los disuada. Ruidos fuertes, no quiero decirlo, pero otras cosas que lo hacen, que cada vez que van a ser felices con los libros y las flores, entonces les colocan un ruido fuerte, algo que los hace repeler.
Entonces cuando ellos ya no hacen esa acción de ir hacia los libros y a las flores, los premian. Entonces dice, observen, dijo el director en tono triunfal, libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí. Y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección, formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Están condicionando desde pequeños a los niños para que no lean y para que no amen las flores, la naturaleza. y a todos nos asalta la duda. Entendemos por qué los libros, porque los van a hacer reflexionar, pero ¿por qué las flores? ¿Ah? Y aquí hay un estudiante que está aquí aprendiendo esto y le pregunta al director. Uno de los estudiantes levantó la mano. Espera, voy a leer este pedacito. Dice: crecerán los niños con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. ¡Qué macabro! ¡Qué macabro! Ya, aquí está. Uno de los estudiantes levantó la mano. Aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudiera destruir uno de sus reflejos condicionados, sin embargo, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer desaparecer para los deltas el amor a las flores? Y el director le responde: el amor a la naturaleza no da trabajo a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Díganme si esto no es la cultura del utilitarismo. Si no es lo que estamos viviendo hoy. Díganmelo. Díganmelo, por favor. Esto es brutal. Hemos llegado a un mundo feliz. Bien, ya tenemos la idea de que en estas 3 novelas los gobiernos eliminaron los libros o los transformaron, los cambiaron. La idea era ponerlos lejos del alcance de las personas para que no logren reflexionar. Pero hay otro mundo sin libros en la literatura que se da en Cántico por Leibowitz. En este libro de ciencia ficción se cuenta cómo la humanidad, debido a sus líderes, a la codicia de sus líderes, que utilizaron el conocimiento de los científicos para el uso de armas y tratar de conquistar al otro. Ese tira y afloja, esa mezquindad, sume a la Tierra en un holocausto nuclear. Y dice: las ciudades se convirtieron en un amasijo de vidrios rodeados de una vasta extensión de escombros. Las naciones desaparecieron y la tierra quedó cubierta de cuerpos de hombres y de ganado, de toda clase de bestias, junto con los pájaros del aire y todos los seres que volaban. Todos los que nadaban en los ríos, se arrastraban entre la hierba o se ocultaban en madrigueras, enfermaron y murieron, cubriendo la tierra. Y luego de este holocausto nuclear, los sobrevivientes hicieron una especie de revolución, así como la Revolución Francesa, y fueron a cazar a estos líderes, a estos príncipes que ocasionaron estas guerras, y también a la gente que participó de la creación de las armas, a los científicos, a la gente de conocimiento. Y dice así fue que después del diluvio, así le decían a este gran suceso nuclear, las plagas, la locura, la confusión de lenguas y la ira, comenzó la época sangrienta de la simplificación. A esta revolución se le llamó la simplificación, cuando unos supervivientes de la raza humana aniquilaron a otros supervivientes, miembro a miembro, mataron gobernantes, científicos, dirigentes, técnicos, maestros y cualquier persona que los adalides de la enloquecida multitud considerasen merecedora de la muerte por haber ayudado a hacer la tierra lo que era. Entonces, todos estos seres de conocimiento, estas personas que eran científicos o que tenían algún conocimiento valioso, se refugiaron en las iglesias, en los monasterios,
pero aún así no hubo caso. Los monasterios fueron invadidos, los archivos y los libros sagrados quemados, los refugiados apresados y juzgados sumariamente y colgados o quemados. Al poco tiempo de iniciada, la simplificación dejó de tener un plan o un propósito y se convirtió en un loco frenesí de crímenes en masa y destrucción, como solo puede ocurrir cuando los últimos restos del orden social desaparecen. Y claro, aquí ya no son gobiernos totalitaristas los que han eliminado los libros, es la gente furiosa por el mal uso del conocimiento que se ha visto perjudicada y ha visto acabado su mundo. Y los libros sufrieron las consecuencias. Pero hay un personaje que se llama Isaac Edward Leibowitz, que con permiso de la iglesia funda una especie de congregación para proteger los libros y el conocimiento. 12 años después de haber hecho su proposición, el padre Isaac Edward Leibowitz obtuvo permiso de la Santa Sede para crear una nueva comunidad de religiosos llamada de San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás y patrón de los científicos. Su cometido no anunciado y al principio solo vagamente definido era conservar la historia humana para los tataranietos de los simples que querían destruirla. Básicamente salvar el conocimiento que esta gente, sin pensar en el futuro, en sus siguientes generaciones, estaban destruyendo. Sus miembros eran o bien contrabandistas de libros o memorizadores. Según la tarea asignada, los contrabandistas llevaban clandestinamente libros al suroeste y los enterraban allí en barriles. Los memorizadores se aprendían de memoria volúmenes enteros de historia, escrituras sagradas, literatura y ciencia, por si algún infortunado contrabandista de libros era apresado, torturado y obligado a delatar dónde estaban enterrados los barriles. Y aquí viene un concepto súper interesante, los memorizadores. Y es vital esto, porque si se fijan, aquí pasa algo súper interesante en Cántico por Leibowitz, porque este conocimiento que se va guardando después, el autor pega saltos temporales de 600 años aproximadamente. La Tierra vuelve a un mundo, retrocede la civilización humana a la Edad Media y se queda resguardado este conocimiento que después, cuando pasan muchos años, ya nadie lo entiende, ya nadie es capaz de leer esos libros porque no hubo una transmisión del lenguaje generación a generación, se cortó todo lo cultural, todo. Y eso es lo que mismo que decía Nucho Ordine en su video. ¿Se acuerdan que les recomendé un video donde él hacía una charla que decía de por qué se estudiaban idiomas casi perdidos como el latín? Porque en algún momento ya nadie los va a aprender. Y cuando los necesitemos para leer algo en latín, ya nadie va a ser capaz de eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está el conocimiento ahí, guardado por esta congregación de sacerdotes. Y nadie puede leer esta memoria biblia, que es lo que está aquí. Es genial la idea de Walter Miller Jr. Es genial. Y volvemos a Fahrenheit 451 porque, como les decía, aquí hay memorizadores. Porque lo realmente importante, no es el libro en sí, sino su contenido. En Fahrenheit dice, los libros solo eran un receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. En los libros no hay nada mágico. La magia únicamente está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. ¿Sabe por qué los libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado, en infinita profusión. Cuantos más poros, cuantos más detalles provenientes de la vida misma hay en cada centímetro cuadrado del papel, más literaria será la obra. Qué bonita definición de la calidad literaria. Eso es. Ustedes se acuerdan del final de Fahrenheit, no lo voy a decir para que no haya spoilers, pero sí, lo que importa es el contenido, no el libro en sí. Porque el libro se crea por la oralidad, para que no se pierdan esas historias. La literatura en un inicio fue oral, y para que esas historias no se perdieran,
se guardaron en escritos. Por eso muchos critican los audiolibros, pero los audiolibros es una especie de regreso a la oralidad. Esto es maravilloso porque yo no sé si ustedes se acuerdan de Frankenstein, que Frankenstein es un monstruo que viene al mundo como un niño, porque no tiene nada en su conciencia, viene vacía y va aprendiendo por experiencias. Y sus primeras experiencias, lógicamente, son malas por su apariencia. Pero es un monstruo que tiene que llenar esa conciencia. Y no le basta solo con lo que él va viviendo. Llega un punto en que Mary Shelley, muy acertadamente, sabe que su monstruo no puede pensar, no puede generar conexiones suficientes de ideas solamente con experiencias. Necesita algo más, las experiencias de otros, no solamente observándolas, sino leyéndolas. Y eso es genial, porque necesita Frankenstein esa magia de los libros. El encuentro con los libros y Frankenstein es vital para el personaje y para la historia. Él dice: aquellas maravillosas narraciones me inspiraron extraños sentimientos. De verdad, era el hombre a un tiempo tan poderoso, tan virtuoso, tan magnánimo y sin embargo tan vicioso y ruin. ¿Se ven cómo empieza a reflexionar? Encuentra lo malo y lo bueno en los libros y empieza a pensar, a unir ideas entre lo que él había experimentado, y lo que cuentan los libros. Durante mucho tiempo no pude comprender cómo podía atreverse un hombre a matar a un semejante, ni siquiera por qué eran necesarias las leyes o los gobiernos. Pero cuando conocí los detalles de las maldades y los crímenes, ya nada me maravilló, y desprecié todo aquello con asco y repugnancia. ¿Qué cosa tan extraña es el conocimiento? Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba sacudirme todas las ideas y todos los sentimientos, pero aprendí que solo había un modo de superar la sensación de dolor, y era la muerte, un estado que temía, aunque no lo comprendía. Es que le genera de todo tipo de sensaciones, no solamente sensaciones buenas. Y él quiere sacarse lo malo de la mente, pero no puede, porque así es la vida. Es genial. El encuentro de los libros y Frankenstein es genial. La posesión de aquellos tesoros me proporcionó un extraordinario placer. Podía estudiar y ejercitar constantemente mi intelecto en aquellas historias cuando mis amigos estuvieran ocupados en sus labores cotidianas. Apenas puedo describir el efecto de esos libros. Produjeron en mí una infinidad de imágenes e ideas que algunas veces me elevaban hasta el éxtasis, pero más frecuentemente me hundían en la más profunda desolación. ¿Se ve? ¿Se ve? Entiende el mundo, entiende el dolor. También le causa desolación. Eso es el poder de los libros. En las desventuras de Werther, además del interés de su sencilla y emocionante historia, se proponían tantas opiniones y se arrojaba luz sobre lo que hasta entonces había sido para mí asuntos completamente ignorados, que encontré en ese libro fuente inagotable de reflexión y asombro. Lo que no ha experimentado él, lo experimenta en los libros, y eso es maravilloso. Mientras leía, sin embargo, comparaba la historia con mis propios sentimientos, con mi situación. Descubrí que era parecido y sin embargo muy distinto a aquellas personas de los libros, de cuyas conversaciones yo era solo un observador. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto es oro puro de Mary Shelley. Bueno, aquí hay varios fragmentos que yo destaqué. No quiero alargar tanto el video leyéndoles los fragmentos. A ver, leamos un trozo de este. Pero El paraíso perdido despertó emociones distintas y bastante más profundas. Lo leí como había leído los otros libros que habían caído en mis manos, como una historia verdadera. Sacudió en mí todos los sentimientos de asombro y veneración que era capaz de despertar la descripción de un Dios omnipotente combatiendo contra sus criaturas. A menudo comparaba distintas situaciones conmigo mismo, porque su similitud me sobrecogía. Los libros son espejos, nos vemos en ellos. Siempre tienen algo que decir de nosotros mismos. Qué maravilloso, Mary Shelley, maravillosa. Pero la desaparición de los libros no solamente es ficción, también es realidad. Ha pasado durante la historia que personajes prefieren utilizar su poder para desaparecer los libros.
En el Borges Esencial hay varios ensayos. Hay varios ensayos de Borges. Y hay uno que me gustó mucho, que se llama La muralla y los libros. Que si lo quieren buscar en el ensayo original, en el texto original, La muralla y los libros está en Otras Inquisiciones. Ahí está. En Otras Inquisiciones está La muralla y los libros. Y también lo pueden encontrar aquí en el Borges Esencial. Esto es real y a Borges le llama la atención y quiere hablar de este tema. Dice: leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador Shi Huangdi, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicadamente me satisfizo y a la vez me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Le llama la atención a Borges que un hombre que construye una muralla y que elimina los libros para eliminar la historia, y que la historia parta desde cero con él, le asombra, le inquieta. Incluso dice: quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro candente y condenados a construir hasta el día de su muerte la desaforada muralla. Es que es increíble esto, pero esto fue real, totalmente real. Esto no es ciencia ficción. Y Borges reflexiona, dice: ¿acaso Shi Huangdi amuralló el imperio porque sabía que éste era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados? O sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Lo voy a repetir, dice: libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre. ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan? Claro, destruye, construye. Destruye algo que debería ser eterno y construye en piedra algo eterno. El asunto es que muchos sueñan con un mundo sin libros. Las razones casi siempre son mezquinas. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Lo notaron? ¿Notaron que la frase que dice Borges se parece mucho a la de Bradbury? Me acabo de dar cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Qué dice Bradbury? Bradbury dice... La magia únicamente está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Une los diversos aspectos del universo y lo une para que nosotros lo podamos entender. Y Borges dice: o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre. Se parece mucho, mucho. Porque los libros toman ideas y las ordenan. Toman ideas y las ordenan, y por eso Frankenstein aprende mucho más rápido, acelera su manera de aprender, acelera su aprendizaje gracias a los libros. Sin los libros, este monstruo, o sea, no es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, sin los libros, este monstruo no podría haber aprendido tanto en tan corto tiempo. Y Mary Shelley lo sabía, y por eso lo pone a leer. Y me recordó lo que yo quería comentarles que leí aquí en este librito, Invitación a la Filosofía. Hay algo que me llamó mucho la atención, que dice: la filosofía no es una ciencia, ni siquiera un conocimiento, no es un saber entre otros, es una reflexión sobre los saberes disponibles. ¿Se fijan? Reflexión sobre los saberes disponibles. ¿Y dónde están los saberes disponibles?
si no está en una tradición oral que continúa, que se traspasa de generación a generación, está guardada entonces en los libros. Dice, por eso la filosofía no se aprende, decía Kant, solo podemos aprender a filosofar. ¿Cómo? Filosofando nosotros mismos, preguntándonos por nuestro propio pensamiento, por el pensamiento de los demás, por el mundo, por la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña, por lo que ésta nos oculta. Lo deseable es que en este fragmento está diciendo lo que le pasaba a Frankenstein. O sea, perdón, no a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, me da con llamarlo así. Que solamente tenía su experiencia, ¿verdad? Y aquí dice, lo deseable es que durante este camino demos con las obras de tal o cual filósofo profesional. De ser así, pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Ese mismo filósofo profesional, ese autor, añadía Kant, no hemos de considerarlo como el modelo del juicio, sino simplemente como una ocasión para realizar nosotros mismos un juicio sobre él, o incluso contra él. Nadie puede filosofar por nosotros. Y aquí lo dice, en este texto, dice, iremos más lejos y más rápidamente si nos apoyamos con un libro, podemos reflexionar nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestras observaciones del entorno, pero las ideas ya están predigeridas en un libro, ordenadas sistemáticamente, y acelera el conocimiento. Iremos más rápidamente. Lo que le pasó a Frankenstein, perdón, otra vez a Frankenstein, lo que le pasó al monstruo, es el ejemplo vivo. Es el ejemplo vivo y Mary Shelley lo sabía. ¿Se fijan? ¿Se fijan eso? ¿Qué sería del mundo sin libros? ¿Ah? ¿Qué sería del mundo? Pero la filosofía no es fundamentalmente una especialidad, ni un oficio, ni una disciplina universitaria. Es una dimensión constitutiva de la existencia humana. Filosofar, reflexionar, es parte de nosotros. Qué bonito mensaje, qué bello. Y hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy en día, leer, tener tiempo para reflexionar, es inútil, porque no es productivo. Qué terrible lo que estamos viviendo hoy en día. Porque es como si estuviéramos en una distopía. Existen saberes que son fines por sí mismos y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Con todos estos ejemplos, Nuccio Ordine hace esta conclusión final de que esto que se considera inútil es realmente fundamental, porque a partir de eso nos construimos, nos formamos como seres humanos. Hay aquí una parte que quería leerles, que es muy actual, que es de Ionesco. Aquí saca un trocito de Ionesco, Ordine, y dice, lo útil es un peso inútil. Y aquí está el trozo de Ionesco, dice, mirad las personas que corren afanosas por las calles. No miran ni a la derecha ni a la izquierda. Con gesto preocupado, los ojos fijos en el suelo como los perros. Se lanzan hacia adelante sin mirar ante sí, pues recorren maquinalmente el trayecto conocido de antemano. En todas las grandes ciudades del mundo es lo mismo. El hombre moderno, universal, es el hombre apurado. No tiene tiempo, es prisionero de la necesidad. No comprende que algo pueda no ser útil. No comprende tampoco que en el fondo lo útil puede ser un peso inútil agobiante. Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Y en un país en donde no se comprende el arte,
es un país de esclavos o de robots. Un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sonríe. Un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. Qué brutal. Qué brutal porque esto es real. Es más brutal porque es real. Ya no estamos en Fahrenheit, ya no estamos en un mundo feliz. Ya no estamos en Cántico por Leibowitz, donde el conocimiento se ha perdido. El conocimiento se está perdiendo por esto, porque no es útil. Otro ejemplo. Hoy, esta es mi lectura actual, Stendhal, Rojo y Negro. Aquí Stendhal hace una crítica brutal a la iglesia, pero brutal. Pero aquí hay una frase que me gusta mucho que dice: la iglesia de Francia parece haber comprendido que los libros son sus verdaderos enemigos. A sus ojos, la sumisión de corazón lo es todo. A través del personaje principal, el protagonista de esta obra, nos vamos dando cuenta de todo lo terrible, lo oscuro que esconde la iglesia. Todo en ese tiempo, que no creo que haya cambiado mucho en este tiempo. Y la iglesia se da cuenta de que no le conviene que la gente lea y piense. De hecho, aquí a nuestro protagonista, que es un protagonista que sí lee y que sí piensa y que sí reflexiona, la tiene difícil simplemente por el hecho de no comportarse como un robot. Dice: a decir verdad, los actos importantes de su vida estaban sabiamente dirigidos, pero cuidaba poco los detalles, así es que ya pasaba entre sus compañeros como un libre pensador. Le habían traicionado una multitud de pequeños indicios. Aquí es cuando el personaje está en un seminario y está con sus compañeros y todos lo creían que era un libre pensador. Según ellos, era convicto de un vicio imperdonable. Pensaba, juzgaba por sí mismo. Cuando la iglesia lo único que quiere es obediencia, este personaje pensaba, juzgaba por sí mismo, en vez de seguir ciegamente la autoridad y el ejemplo. Qué brutal la crítica que hace Stendhal aquí. Otra vez se intenta que no se lea, que no se reflexione, que no se piense, para mantener el control. Qué brutal. Pero bueno, tenemos libros que se eliminan para mantener el control, libros que se eliminan por odio, pero no hemos pensado en las personas que nos proveen de libros, en las personas que nos traen los libros, los intermediarios, los que logran que esa persona que quiera un libro tal llegue a sus manos, conecta los libros con las personas. Y ese es un librero. Qué bonito homenaje al librero hace aquí Stefan Zweig en Mendel, el de los libros, que precisamente es un librero que no se destaca por leer sus libros, sino por clasificarlos, por tener una especie de enciclopedia de dónde ubicarlos y de cómo diferenciarlos en su mente. Mendel es de esos personajes que no le importaba nada más que el libro, pero no su contenido como lo vimos en otras lecturas, en otras de las lecturas, sino por su misma esencia, por cómo funcionaban, por cómo funcionan como elementos. Había una admiración de Mendel que llegaba, que no era como un coleccionista, sino como esa persona que le gusta saber dónde encontrar los libros y cómo hacerlos llegar a la persona correcta. No fumaba, no jugaba, si se puede decir que no vivía, tan solo aquellos dos ojos tras las gafas estaban vivos y alimentaban con palabras, títulos y nombres el cerebro de aquel ser enigmático. Las personas no le interesaban y de todas las pasiones humanas tal vez solo conocía una, por cierto, la más humana de todas, la vanidad. Él solamente se sentía orgulloso de saber dónde localizar los libros y de conocerlos todos. Es genial. Aquí hay una frase que me gusta mucho. Es Jacob Mendel. Dice: no, Jacob Mendel no se olvidaba nunca de un título, de una cifra. Conocía cada planta, cada infusorio, cada estrella del cosmos perpetuamente sacudido y siempre agitado del universo de los libros. Aquí dice: dominaba las bibliotecas mejor que los bibliotecarios. Conocía de memoria
los fondos de la mayoría de las casas comerciales mejor que sus propietarios, a pesar de sus notas y ficheros, mientras que él no disponía más que de la magia del recuerdo, de aquella memoria incomparable, que en realidad solo se puede explicar a través de cientos de ejemplos diferentes. Por cierto, que aquella memoria solo había podido ejercitarse y formarse de aquella manera diabólicamente infalible por medio del eterno secreto de cualquier perfección: la concentración. Amaba tanto los libros Mendel que ni siquiera necesitaba escribirlos, todo estaba en su cabeza. Memoria. ¿Dónde vimos más memoria? Aquí habían memorizadores, aquí habían memorizadores, aquí habían memorizadores. Un gran memorizador. En este caso, a modo de catálogo. En este caso, contenido. Bien, no quiero contarles el final de Mendel, yo sé que muchos lo saben, pero un mundo sin libros es también un mundo sin librero. Sin librero también puede haber un mundo sin libros. Y bueno, hay harto que hablar de Nuccio Ordine porque tengo muchos textos subrayados de él, pero me voy a quedar cuando él habla de Memorias de Adriano. Aquí dice, este es un fragmento de Memorias de Adriano. Dice: construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará así para siempre. Fundar bibliotecas equivalía a construir graneros públicos, amasar reservas para un invierno del espíritu que, a juzgar por ciertas señales y a pesar mío, veo venir. Y aquí, de este trocito de Memorias de Adriano, Nuccio saca una conclusión, una reflexión. Dice: fundar bibliotecas equivale a construir graneros públicos. Releo a menudo Memorias de Adriano y encuentro siempre una imagen o una frase capaz de conmoverme hondamente. A través del relato autobiográfico del gran emperador Adriano, Yourcenar, la primera mujer, perdón la pronunciación, ella es la autora de este libro, la primera mujer que traspasó el umbral de la Académie Francesa, además de pintar un extraordinario fresco de la Roma del siglo II, nos ofrece sobre todo una serie de reflexiones acerca del poder, la amistad, la guerra, el amor, la vida y la muerte. El emperador enfermo le escribe a Marco Aurelio una larga carta en la que recorre las etapas más importantes de su existencia, y en el capítulo titulado Tellus Stabilita, pocas páginas después de haber recordado que en una parte de nuestros males proviene de que hay demasiados hombres vergonzosamente ricos o desesperadamente pobres, Adriano se detiene en la importancia de la construcción. En este contexto se refiere al importante papel de las bibliotecas. Fundarlas significa construir graneros públicos, significa amasar reservas contra el invierno del espíritu. ¿Se fijan esto? Fundarlas significa construir graneros públicos. Guardar el conocimiento, como aquí se guarda, las bibliotecas lo guardan. Saquear una biblioteca o dejarla morir es un signo evidente del invierno de los tiempos que estamos viviendo. Baste pensar que en el abandono de nuestro patrimonio libresco, en la destrucción programada de la valiosísima biblioteca de los Girolamini en Nápoles, o el trágico destino de los 300.000 volúmenes de la biblioteca del Instituto Italiano, empaquetados en un almacén de Casoria. En el contexto, en ese momento que escribe esto Ordine, se estaban robando los libros y vendiéndolos de la biblioteca de los Girolamini en Nápoles, terrible, y en la biblioteca del Instituto Italiano dejó de recibir financiamiento en un momento, y básicamente todos esos valiosísimos 300.000 volúmenes iban a quedar empaquetados y guardados lejos de las personas, porque ya como no es útil, no se financian las bibliotecas, como no es útil, y eso se queda guardado y se pierde. ¿Para qué quemar libros? Es mejor apartarlos de la gente y que no los lean, es mucho mejor para controlar el mundo. Bien, creo que les leí un trocito de cada libro, espero que les haya gustado esta dinámica. Fue en honor al Día del Libro. Y nos vemos la próxima semana.